Ya, buenos días. Hoy entonces vamos a conversar de esta publicación, que no es un paper, no es un trabajo simple, en realidad es una gran publicación del Lancet, que aborda, yo creo que todo lo que hemos conversado estos últimos 2 meses, todas las revisiones que hemos visto, y por lo mismo el gran desafío va a ser contarles a ustedes este gran trabajo que hicieron estos investigadores, que es extenso, son 60 páginas, y por lo tanto el objetivo de la presentación no es que ustedes se queden probablemente con lo que estamos acostumbrados, que son los números específicos, los riesgos o los datos duros que uno maneja en la visita clínica, sino que hacerles un paseo a través del trabajo para invitarlos a que en realidad este es una lectura obligatoria, ¿ya? Porque la calidad es tan buena que sería difícil que un becado de geriatría no lo leyera antes de egresar, ¿ya? Para que vean lo... ¡ay, no avanza! Gracias. Es con el de abajo. Para que vean lo extenso de lo que vamos a conversar, y yo traté de simplificarlo lo máximo posible. Este es el mapa. Este trabajo aborda la situación y la magnitud actual de la demencia, cómo podemos prevenir la demencia. Un tópico súper interesante de este trabajo son descubrir cuáles son estos factores de riesgo que eventualmente vamos a poder modificar y si efectivamente vamos a poder hacer intervenciones en la prevención que sean posibles de disminuir esta demencia, ¿cierto? Pero además de eso, el tema de siempre, si vamos a poder hacer una detección temprana de la demencia y o qué cosas tenemos en el deterioro cognitivo leve que bordean un poco como un espectro clínico cercano, qué cosas han avanzado para el diagnóstico como de certeza de la demencia, qué tenemos hoy en día ya para tratarlo una vez diagnosticada, pero agrego otros ítems que también siempre conversamos, que son no menos importantes, como son las familias y o los cuidadores, que no necesariamente son la familia, cómo debe la sociedad proteger a los pacientes con demencia, cómo se muere con demencia y finalmente cómo entregar cuidado con la heterogeneidad que hay hoy día en el mundo, países con altos y bajos ingresos. Así que el desafío es súper grande y vamos a tratar de hacerlo lo más amigable, ¿ya? Situación y magnitud. Como ayer hablaba con la Moni, no vamos a contar por 18.000 millones de veces que la demencia está aumentando. Simplemente vamos a cuantificarlo porque a mí me cuesta entender estos números. Así que ahí está la figura del trabajo. Hoy en día son 47 millones de personas con demencia. Traducirlo esto a imaginar cuánta gente tiene demencia, bueno, tenemos los primeros 3 países, que sería como si todos estos países tuvieran demencia. Eso es lo que tenemos hoy. Pero van a ser alrededor de 130 y algo millones para el 2050. O sea, son los 3 países completos de demencia que les estoy mostrando, más estos 2 países nuevos que se agregan. Eso es como para dimensionar cuánta gente con demencia vamos a tener. Y en costos, lo que hablábamos ayer, ¿qué rayos son 818 billones de dólares americanos? ¿Ya? También es difícil de entender. Eso es lo que gastamos hoy día, 2015, 818 billones se estiman, de los cuales 85% son gastos de la familia o del entorno del paciente, y el otro porcentaje es el sistema sanitario. Y estamos hablando del presupuesto anual de todos estos países juntos. ¿Ya? Ese es el gasto hoy en día en demencia. Imagínense lo que va a aumentar. Podemos pagar todo lo que hace un país, todo su presupuesto estatal de todos estos países, ¿ya? Y otra de las cosas que creo que no hemos conversado este año y que resalta el paper es que la verdad es que demencia parece que no es una palabra que deberíamos continuar usando. Nos ha costado mucho dejar de decir demencia senil. Pero el DSM-5 va más allá. O sea, ellos consideran que la palabra demencia ya tiene un estigma que es negativo. Y si se fijan, la nueva categoría para este grupo de patologías, que yo se los puse ahí abajo, efectivamente aparece o demencia entre paréntesis. Ellos sugieren agrupar todas estas entidades como un clúster neurocognitivo o una enfermedad neurocognitiva. Y esto no sale de la nada. Yo les puse arriba todo lo que se demoraron en llegar al DSM-5 y que es un grupo multidisciplinario que incluye geriatras, neurólogos, psiquiatras,
que se pusieron de acuerdo y llegaron a esta sugerencia que al parecer ha costado harto que sea seguida por las 3 disciplinas, psiquiatría, geriatría y neurología, que son las que más conviven con la demencia. Así que los invito quizá, yo voy a hablar de demencia toda la presentación porque los trabajos y los términos MEDS que se usaron son demencia, pero la invitación quizá es hablar de enfermedades neurocognitivas, trastornos neurocognitivos, enfermedades neurodegenerativas. Prevenir. ¿Qué es lo primero que ellos comentan en prevención? Ellos dicen que les llamó mucho la atención que había incidencias estimadas de demencia que iban en aumento, como yo les mostré. Pero hay países particulares, como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Países Bajos y Canadá, que efectivamente su incidencia de demencia fue menos que la que se había predicho por los estudios. Por lo tanto, ahí ya la primera parte es donde dicen, bueno, acá parece ser que hay ciertas cosas que ya empezaron a funcionar, que a lo mejor se las estamos contando en este paper, pero algunos países ya empezaron. Sin embargo, la evidencia es observacional y por ende no es posible que los autores digan que en realidad lo que va a pasar es que esto va a disminuir. Ellos dicen que ambas cosas son posibles ante la incertidumbre que tenemos, que aumente la demencia como que disminuya y va a ser muy país a país y según lo que vaya cada uno implementando. Y además de eso, que cuando hablamos de prevención tenemos que entender que hay una neuropatología súper compleja de fondo, que metemos en el conjunto de entidad demencia muchas cosas, y que aquí vamos a mezclar no solo la parte biológica, fisiopatológica y anatomopatológica, sino que además toda la comorbilidad y toda la clínica. Por lo tanto, tener causalidad de forma consistente en estos trabajos no es un problema de que el autor hizo solamente mal el trabajo, sino que no hay realmente cómo saber si esto tiene ese efecto causa. Y de los trabajos que hay, agrupan esta figura en donde efectivamente muestran cómo en pacientes con alta performance cognitiva o pacientes que en el fondo están con demencias tempranas, cualquiera de los escenarios, vamos a encontrar evidencia neuropatológica de Alzheimer, de Lewy, vascular, y algunos están sanos y algunos están enfermos, y eso se mantiene. Y otro concepto que ellos consideran importante al hablar de prevención es la resiliencia cognitiva, que al parecer estaría asociado a los estilos de vida, estos condicionantes sociales que estamos ya empezando a hablar, como puede ser el estilo de vida, ejercicio, dieta, ¿cierto? Pero además el nivel socioeconómico, que como saben, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud de nosotros, el nivel socioeconómico está íntimamente relacionado con la hipertensión, con la diabetes, con el sedentarismo. Y eso tendría algún rol, al parecer, en la plasticidad neuronal y en las redes neuronales que se forman, que van a ser lo que te van a proteger en el futuro, ¿cierto? Eso. Y de los puntos, yo creo, más interesantes de este trabajo o más novedoso es cómo ellos trabajaron con estos factores de riesgo potencialmente modificables. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron la evidencia disponible, los mejores estudios randomizados, los mejores estudios de cohorte, caso control, y eso quiero que sea una constante en la presentación. Si bien yo les voy a presentar figuras, detrás de esto hay que saber que no estamos hablando solo de ensayos clínicos randomizados, ¿ya? Pero la mejor evidencia que consideraron que podía entrar fue la que finalmente arrojó estos nueve factores de riesgo, ¿ya? Estos 9 factores de riesgo fueron consistentes para sus riesgos relativos de demencia. De lo llamativo de este trabajo es que habían otros intentos anteriores en donde se repiten factores de riesgo, pero este trabajo incluye la pérdida de la audición, que es algo nuevo y súper relevante, y el concepto del compromiso social o el concepto del salir de la actividad social, y eso lo hace bastante novedoso, pero hay que entender la tabla, ¿ya? Yo primero les voy a mostrar esto y después les voy a mostrar la figura porque al leerla uno se emociona, pero en su justa medida hay que hacerlo. O sea, ¿qué es lo que hace este trabajo? Busca las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, que todos son entre baja y mediana calidad, y saca esos riesgos relativos. Pero además eso lo quiere transformar en una medida que se llama PAF. Esa medida finalmente lo que nos va a decir es cuánto porcentaje de demencia nosotros vamos a lograr prevenir si yo saco ese factor de riesgo, hipotetizando.
si en realidad la demencia se produce por la diabetes, y esto fue súper importante, a lo mejor yo saco la diabetes del mundo y tengo 50% menos de demencia. Esa es la teoría. Pero cómo llegar a un número que sea más o menos real, entonces el análisis matemático detrás de esto es que necesitan el riesgo relativo, necesitan estimar la prevalencia, y aquí tienen que tener ojo porque hay prevalencias que se estimaron casi que por sentido común, pero que no son reales. Para ser más concreto, la parte social. Los trabajos no hablan específicamente de cuán aislado está uno. Entonces, fueron haciendo estimadores respecto a cuántos estaban casados, cuántos viudos, o respecto a los estimadores de sus encuestas nacionales. Sin embargo, lo que ellos refieren, y yo hice un pequeño contraste con nuestras propias encuestas de salud, de calidad de vida, ellos usaron los estimadores más conservadores que pudieron encontrar. O sea, si ellos veían que el aislamiento social iba entre un 10 a un 30%, ellos usaron quizá el 10%. Fueron bien conservadores para que estos números fueran a lo mejor no lo más real, pero por lo menos no estuvieran magnificados. En Chile la verdad es que yo en el componente social concuerdo que son muy conservadores, ellos pusieron una prevalencia de 11%, la prevalencia de nosotros igual es más dentro de las encuestas, se acerca como al 30% el número mágico. Así que así fueron como viendo las prevalencias por los trabajos, y después de eso tuvieron que agregar otro factor que la verdad no sé cómo traducirlo, pero lo vamos a traducir como comunalidad, pero se los voy a explicar, que es, en el fondo, como aquí no hay una relación efecto-causa claro, solo por mirar nos podemos dar cuenta que claramente hipertensión con obesidad, con fumar y con diabetes están íntimamente relacionados. ¿Cuánto cooperó cada uno? Por lo tanto, había que hacer algún tipo de estimador matemático que pudiera dar cuenta de cómo se explicaban las variables entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comunalidad? Es tratar de decirte en un número cuánto de ese factor explica la varianza del resultado. Hagamos un ejemplo. Hipertensión, en el fondo, de toda esa distribución gigante de resultados podría llegar a explicar un 57% de esa como dispersión de datos, lo cual no es menor. O sea, para hacerlo más concreto aún, ellos se dan cuenta que 3 de estos factores de riesgo explican el 53% de la varianza de los resultados. ¿Ya? Una vez como agregado este factor de corrección, de comunalidad, sacan el PAF. Y si ustedes se fijan, los primeros PAF son súper llamativos. O sea, nos está diciendo que si yo, para decirles quizás el más intenso, que podría ser la educación, que si yo educara a todas las personas, por lo menos primariamente, podría prevenir un 20% de demencia, que es un número maravilloso, ¿cierto? Pero la verdad es que no es así, porque en el fondo lo que tuvieron que hacer es agregar todo esto que yo les comenté, meter como estos valores matemáticos, la prevalencia, la comunalidad, el supuesto PAF. Eso es el resultado que en el fondo cada una de esas variables, y eso saca el PAF pesado, que en realidad es estimado, ¿ya? Y con eso tenemos finalmente el gráfico que les voy a mostrar. Pero lo que en el fondo quiero que se queden es que esto nos da una idea del potencial de intervención y lo interesante que es, pero no es para que nosotros después repitamos, mira, si yo educo a la gente voy a tener 7% menos de demencia, porque la verdad es que aquí hay cosas que no están estudiadas, porque, como les dije, acá se usaron métricas como pueden ser demencias, en donde todas las demencias están adentro, mezcladas. La única que está más pura es tabaquismo, que se los puse ahí, que tabaquismo tenía buena evidencia para Alzheimer, pero las demás están todas mezcladas. Y además de eso, hay que entender que yo se los puse en abajo, que acá no todos los factores se van a poder estudiar con ensayos clínicos randomizados. O sea, tú no vas a poner gente a estudiar y gente no a estudiar, por dar un ejemplo. Por lo tanto, esa evidencia nunca va a existir. Que además de eso, como les dije, fueron estimaciones conservadoras, pero del año 2016, lo cual es bastante bueno. Los trabajos anteriores eran con estimaciones del 2014. Que se hicieron decisiones más o menos arbitrarias, por ejemplo, con audición y educación como factores de riesgo de las tempranas etapas de la vida. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que educarte posteriormente no contribuya a la resiliencia. Pudiese ser, y lo mismo tener audífonos. Quizás
Por supuesto que a los 40 años quedar sin audición va a ser un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que a los 60 no va a dejar de ser un factor de riesgo y tampoco a los 70. Todas esas consideraciones hay que tenerlas cuando interpretamos que es uno de los gráficos más bonitos del trabajo. Y, como les dije, estimadores que hoy en día no están incluidos. Por ejemplo, que hemos conversado este mes, sueño. Sueño está de moda. Sueño se tiene la sensación de que fisiopatológicamente cumple con los criterios para pensar que es un factor de riesgo modificable. Sin embargo, hoy en día la evidencia no es concluyente en ese sentido y por lo tanto no está en este gráfico. Pero pudiese ser que en 5 años más yo lo agregue y el potencial modificable de la demencia ya no sea 35%, sea 40%, sea 50%, y puede llegar un día que el gráfico sea hasta 60% modificable, ¿ya? Y la estabilidad de los datos. Los datos que yo les mostré, entre más pequeño es el grupo de datos que se incluyó, menos estables son los datos, o parecido al otro concepto que está de moda, el Big Data. Entre más Big Data, el dato va a tener menos riesgo de error, ¿cierto? Entonces, devolviéndonos al anterior, que yo les había puesto ahí, por ejemplo, que ellos agregan la audición. Si ustedes se fijan, son pocos estudios, es un N chiquitito, que si bien es bien consistente, es menos estable esta información que la información de hipertensión, ¿ya? Y cosas como para agregar que me parecieron interesantes. Lo que les decía, la educación efectivamente es importante, pero la pregunta de, bueno, y los que van a la educación secundaria universitaria, entonces están protegidos, eso no tiene respuesta, casi no tiene estudio, así que una cosa no implica la otra. La audición es de las cosas que yo creo muy interesantes de este trabajo. Los estudios son de cohorte, ya, para que lo tengan claro, y tanto los riesgos relativos, tanto las prevalencias de dificultad de audición van en aumento constante, por lo tanto ellos les dan un rol protagónico a este factor de riesgo modificable que al parecer no estamos tomando tanto en cuenta. Y lo que les decía, está bien, puede que sea también del midlife o de la edad media, pero puede que sea mucho más su proyección. ¿Cuál es la causalidad real? Algunos dicen que de la medida que la demencia afecta las áreas de la audición, a lo mejor en realidad es lo que se está mostrando, pero también hay evidencia de que no tener audición genera aislamiento social y así sucesivamente. Entonces, causa-consecuencia no lo sabemos y en intervenciones tampoco hay mucho, pero la lógica nos da a entender que aquí hay un nicho súper importante. Del ejercicio, si se fijan, de ejercicio hay poco, que uno dice, hoy yo eso le apostaba mucho puntaje. Si estás sano y haces ejercicio, hoy en día no se apoya que eso aumente tu cognición, ¿ya? Pero sí hay mucho estudio observacional bastante, que nos dio para incluirlo en este gráfico, de que hay una relación inversa. Las personas con más actividad física al parecer tienen menos incidencias de demencia, ¿ya? Vamos a ver qué va pasando en el tiempo. En cuanto a la depresión, aquí hay que separarla. Está el paciente que tiene depresión en su edad temprana, donde aquí hay seguimientos alrededor de 28 años, que concuerdan y más o menos está claro que esa depresión muy temprana no sería la que está asociada con la demencia. Sí sería esa que está hasta 10 años antes del diagnóstico de demencia. Y ahí de nuevo nos pisamos un poco la cola. ¿En realidad es un síntoma prodrómico o es un factor de riesgo? Pero ese es el concepto que tienen que tener. Respecto al trauma tiene evidencia, pero solamente en deterioro cognitivo leve, o sea, en demencia por cuerpos de leve y en Parkinson. Por eso no se incluyó en este gráfico. Y lo que dijimos, que el sueño se ve muy atractivo, tiene un rol fisiopatológico interesante. Las hormonas del estrés asociadas a los trastornos del sueño efectivamente se ha evidenciado disminución del hipocampo, pero no es concluyente, por lo tanto no logró quedar en este bonito gráfico. Y ahora que ya tenemos estos factores de riesgo modificables, son realmente prevenibles, porque esa es la gracia, ¿cierto? Y aquí ya las cosas se ponen más decepcionantes por ahora, porque yo creo que el tiempo va a mostrar algunas cosas. Hipotensores, esto sí, ya aquí no hay ninguna duda de que tanto los metaanálisis como algunos ensayos clínicos randomizados, ahí se me pasó el 101, que en realidad era rangos entre 160 a 220, que ahí por ejemplo está el HIVED, o rangos de 150, efectivamente disminuyen mucho el problema cardiovascular y consecuentemente vamos a tener menos demencia vascular. Así que
no hay lugar a dudas de que eso hay que controlarlo y que va a prevenir demencia. Lo que sí para nosotros es bueno es que ellos hacen una mención a que los pacientes adultos mayores complejos o mayores de 80 años, el control estricto hay que balancearlo con sus efectos adversos y ser criteriosos. Los otros medicamentos que trataron, AINES, estatinas, terapia de reemplazo hormonal, nada. La dieta mediterránea, que lo hemos revisado este par de meses, efectivamente en los 4 años hay mejora en los desenlaces cognitivos, igual incidencia en la demencia por cuerpos de Levy. Y acá se los puse porque es interesante que lo que les pasó con este trabajo, que es el que más hablamos, es que al seguirlo, efectivamente los desenlaces cognitivos eran mejores, pero la incidencia de demencia fue súper baja y tuvieron algunos problemas particulares con las pérdidas. Y fueron particularmente llamativos porque perdieron pacientes que tenían más probabilidad de generar demencia. Los perdieron porque ellos dicen que pasó que tenían como perfiles de riesgos cardiovasculares un poco más altos, que son análisis de después del trabajo. Entonces, eso siembra la duda de que la dieta mediterránea sí parece que sí disminuye la incidencia de demencia. Sí, el problema fueron las pérdidas. Y eso dejó la puerta abierta y al trabajo le llama mucho la atención. Es tan así que vamos a ver que se repite y la sugerencia de dieta mediterránea es consistente a lo largo del trabajo y es, a pesar de que yo les ponga sin mejores desenlaces cognitivos, ¿ya? Y intervenciones en la cognición, están de acuerdo que como los estudios son súper diversos, hay a favor y muy a favor y en contra, esto no es un fenómeno estático y si bien la evidencia actual no la tenemos, parece que es un fenómeno que hay que seguir indagando y descubrir ahí cómo estimular la cognición realmente va a prevenir la demencia por el concepto de resiliencia cognitiva que comentaba. En el ejercicio de actividad física la evidencia es insuficiente y en el compromiso social poco estudiado. Entonces, volver a repetirles que para hacer trabajos de esto, de prevención, como la incidencia de demencia es poca, se necesita, y lo hemos conversado, necesitamos Ns muy grandes para que el evento se produzca durante el seguimiento y además seguimientos largos, que como los vimos estos meses, hay trabajos de 6 meses, de 1 año, que va a ser imposible que nosotros tengamos esta respuesta. Y lo que revisamos, estos son los 3 multicomponentes que salen en el trabajo. Hemos revisado el primero, si se acuerdan, yo simplemente se lo resumí para que hicieran un breve el finger. Multicomponente de dieta, ejercicio, entrenamiento cognitivo y control cardiovascular. Pacientes que, como dijimos, tenían 60 años, parecían un poquito jóvenes para seguir los 2 años. Esa fue como nuestra conclusión de grupo. Sin embargo, tenían alto riesgo cardiovascular, lo cual los hacía interesantes. Y los resultados, efectivamente, hubo un resultado positivo en un outcome compuesto, que era de función ejecutiva y velocidad de procesamiento, pero no habíamos encontrado resultados en memoria. El PREDIVA es otro multicomponente, aborda el tabaquismo, la dieta, la actividad física, el peso y la presión arterial. Este es más interesante en la edad, 70-78, me parece que aquí podría haber más probabilidad de ver incidencia de demencia. Es más interesante también en la ausencia, o sea, los 6 años de seguimiento. Sin embargo, acá se habla de que son pacientes que tienen poco riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la incidencia de la demencia entre ambos grupos fue igual, pero aquí también hubo un análisis posterior y se dieron cuenta que los pacientes que usaron, se les agregó terapia para la hipertensión, que eran alrededor de un 10% del grupo intervenido. Al hacerle un análisis a ese grupo, efectivamente había una disminución de la incidencia de demencia de 0,54, pero no fue el trabajo diseñado para ese grupo. Por lo tanto, este trabajo es muy importante y vamos a repetirlo porque este trabajo ejemplifica cómo no haber leído este paper o cómo no haber hecho el ensayo de cuáles son los factores potencialmente modificables hizo que la construcción del trabajo fuera no adecuada para encontrar el resultado. Porque si ellos hubiesen medido efectivamente cuántos de ellos se controlaron la presión y cuál fue efectivamente el perfil de modificación del riesgo cardiovascular, probablemente habrían encontrado resultados menos discutibles en este análisis posterior. Y el MAP, que es el último,
Es una intervención con omega 3, o sea, del área de la nutrición, actividad física, entrenamiento cognitivo, tienen un promedio de 70 años, es a seguimiento de 3 años y no encontró diferencia. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo un poco la misma. ¿Cómo hacemos prevención? ¿Cuándo? ¿En la educación básica? ¿A los 40 años? ¿A los 60? ¿Quién? Aquí dicen, bueno, si vamos a hacer intervenciones multicomponentes, que pensemos bien cuáles van a ser los componentes del multicomponente. Y no solo eso, se lo vamos a hacer a los de bajo riesgo cardiovascular, a los de alto riesgo cardiovascular, ¿quién? Porque no podemos gastar en el fondo multicomponente a todo el que entre para ver quién en el fondo se logra. Y que no olvidemos que, se lo vuelvo a repetir, que ya hay muchos programas preventivos en curso para enfermedades cardiovasculares. Y eso está, en el fondo, en la medida que uno vaya haciendo estas intervenciones multicomponentes y trabajando en sus lugares, probablemente va a afectar los resultados, siendo beneficioso para la salud en general. Detección temprana. Y aquí, poquititos, son cosas que ya sabemos. Repetirles de nuevo que entre el 10 al 30% de los pacientes tienen alteraciones, ya sea de biomarcadores o de imágenes funcionales. Por lo tanto, son alteraciones que llamamos alteraciones, pero que son comunes, o sea, podríamos decir hasta normales, porque 30% es llamativo. Y no solo eso, tenemos que considerar que van a aumentar sus alteraciones con la edad y con la presencia de ApoE, ya sea ApoE homocigoto o heterocigoto. Entonces, son varios factores. Y lo más importante, y por eso lo puse en mayúscula, es que todos los estudios que tenemos hoy en día respecto a estos biomarcadores son en poblaciones altamente seleccionadas, poblaciones que son súper poco parecidas a lo que hoy en día nosotros manejamos, y por lo tanto su valor predictivo en la población general es completamente incierto, ¿ya? Lo que sí hay que saber, y por lo menos lo que estamos de acuerdo, es que identificar este depósito, ya sea a través de un escáner o a través de una punción lumbar, si está alterado, efectivamente hay un riesgo asociado, y lo podemos ver de la otra manera. Hay un estudio que es de buena calidad, que incluso todos los pacientes que desarrollaron demencia estaban alterados, y de los que no tenían alteración, solo uno desarrolló demencia. O sea, así de distinto fue, pero en un setting muy específico, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea, la alteración de estos marcadores determinaría la aparición de demencia a 3 años, y miren el rango, entre un 25 y 60%, pero a 3 años, de eso estamos hablando. Por lo tanto, el valor predictivo real es desconocido, y obviamente aquí entra todo el cuestionamiento ético de qué hago yo una vez que tengo el resultado positivo. Y los marcos legales de cada país, que eso también es algo que se repite a través de la revisión. Deterioro cognitivo leve, y me encantó esto. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Lo hemos conversado, pero esta frase la tuve que poner porque me pareció fantástica. Es un estado probabilístico. ¿Qué vas a hacer? No lo sabes, ¿ya? Clínicamente y neuropatológicamente son absolutamente heterogéneos. Ahora, sí hay que saber que hoy en día en centros especializados con el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, el 39% debería ir a demencia, y de la población general el 22%, versus la población sana sin deterioro cognitivo leve, que es un 3%, o sea, un estado probabilístico, pero no menor. Y acá nuevamente hicieron estos cálculos del riesgo, la probabilidad de modificar un riesgo y poder hacer que no se desarrolle la demencia. O sea, el diagnóstico de deterioro, ¿qué pasa si yo intervengo en la diabetes, los síntomas neuropsiquiátricos? Que como se habla en el paper, hay evidencia concreta de que los síntomas neuropsiquiátricos, estamos hablando de alucinaciones, agitación, depresión y alguno que estoy olvidando, son factores de riesgo para demencia, ¿ya? Si yo intervengo esto, yo voy a lograr, con estos cálculos que ya les expliqué, cierta reducción y disminución de probabilidad de conversión, ¿ya? Aquí tenemos datos importantes que se los puse al lado, que la evidencia no logra ser tan concreta, pero yo creo que hay que diferenciar ácido fólico, como lo vimos en el paper que nos mostró el doctor, el grande, que tenía como 600 páginas. Dar ácido fólico a la gente para que no le dé demencia, eso no tiene sentido, pero pacientes con niveles bajos hay que corregirlos, porque eso sí puede disminuir la incidencia de demencia. Hay evidencia también de que estos PAF
son distintos por género, y ahí el día de mañana la medicina personalizada esto también va a tener un rol. Parece ser que las mujeres con depresión son las que progresan a demencia y los hombres parece ser que más con otro perfil, ¿ya? Son distintos. Y nuevamente la idea de que la participación y la audición tenga un rol protagónico en esto nos deja de darle vuelta a los investigadores, sin embargo no pudieron incluirlo en este gráfico, pero hay que intervenir. Por lo tanto, en resumen y rápidamente, ¿qué es lo que hemos tratado de revisar respecto a este tema? La estimulación cognitiva no es consistente para la prevención, el ejercicio tampoco es concluyente, el aducanumab, que es el anticuerpo monoclonal contra los agregados de beta-amiloide, está en fase 3. Los inhibidores de la colinesterasa no reducen la incidencia de demencia, y aquí es categórico no usar para prevenir demencia. Los AINES no han sido efectivos, y si bien hay algunos que se han comportado bastante interesantes, los riesgos del uso a largo plazo exceden al beneficio, así que no, tampoco estatina, ni vitamina B, ni ácido fólico como tratamiento, porque sí, en el fondo si no está bajo no, ni ginkgo biloba, nada, ¿ya? Volvemos a repetir que para hacer este tipo de trabajos en el futuro tienen que abarcar múltiples factores de riesgo, tienen que diseñar bien sus proyectos y seleccionar pacientes de alto riesgo de progresión, si no, no van a encontrar resultados, y lo que hagan tiene que ser simple y replicable. Diagnóstico, y aquí algunas perlitas. De los 22 test neurocognitivos que se han analizado en metaanálisis y revisiones sistemáticas, los consistentes y los que se repiten, el Minimental, el MoCA y el ACE, pero como ven son muchos. La neuroimagen hoy en día es una indicación de rutina, no hay que cuestionársela, y específicamente si el diagnóstico es una edad muy temprana es la resonancia, ¿ya? Eso tampoco está en duda. La resonancia va, miren este número que a mí me pareció súper interesante, la resonancia va a diferenciar entre el Alzheimer y las demencias vasculares o los deterioros cognitivos, o sea, los cuerpos de Levy, con una sensibilidad y una especificidad de 80%. Y además va a poder decirte la progresión con la misma sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, es muy útil. Si la podemos tener, hay que usarla. Y la típica pregunta, ¿qué pasa con lo vascular? Porque la resonancia nos da mucho daño vascular. Y aquí ellos también son categóricos. El daño vascular, por supuesto que va a coexistir con el Alzheimer. Lo vimos por la prevalencia, lo vimos por el factor de riesgo, lo vimos por muchas razones. Pero para que nosotros le demos un rol causal y sea parte de la clínica, tiene que haber un compromiso del más del 25%. Si son lacunares, que sean múltiples. Y si ya un lacunar que uno diga tiene que ser un sitio realmente estratégico que explique el síntoma del paciente. De las funcionales, nuevamente es muy útil distinguir con la funcional una frontotemporal de una enfermedad de Alzheimer posible. Les recuerdo el concepto, la enfermedad de Alzheimer posible. Aquí entra la categoría de todas las Alzheimer atípicos, las afasias progresivas, las variantes frontotemporales. Por lo tanto, aquí nos va a ayudar, y es tan así que el Medicare lo tiene. Si el diagnóstico es demencia Alzheimer posible versus demencia frontotemporal, Medicare cubre la imagen funcional, ¿ya? Lo mismo para la imagen que habla de los transportadores de dopamina para Levy. En el fondo para ellos es útil, excluye el diagnóstico de Levy, y en estadios muy tempranos ahí recién va a arrojar falsos positivos del 20%, y por lo tanto ahí hay ojo. Pero cuando la clínica es categórica y la demencia está instaurada, es un examen que es sugerido por ellos. La resonancia también en la parte de difusión para las enfermedades priónicas debe ir. Y el líquido cefalorraquídeo efectivamente diferencia de quién va a ir a una enfermedad degenerativa, pero por lo que les dije, dado que tiene efectos adversos en las funciones lumbares y todavía no tenemos una terapia que ofrecerle, ellos hoy en día dicen que no es un examen de rutina, pero tiene su rol en el futuro. La TAU está mucho más en la investigación, y la genética, como lo vimos, para que lo tengamos claro, ser apoyo homocigoto va a aumentar 15 veces el riesgo de hacer demencia. El problema es
lo incierto del beneficio de hacer el test genético, los problemas legales, los seguros y todo lo que hemos conversado que conlleva saber eso. Del tratamiento vamos a hablar poco porque yo creo que esto lo hemos discutido mucho. Acá lo que se hace es traspasar las revisiones de la Cochrane que hemos hablado para los inhibidores de la colinesterasa, ¿ya? En dosis óptima, y aquí les quiero recordar que las dosis óptimas son 6 meses, ¿ya? Si a los 6 meses no hay resultados, retirar por los efectos adversos que conocemos. Acá lo mismo, en el fondo es otra medición de resultados. Cosas importantes que también se evalúa qué pasa cuando yo retiro. Hay algunos ensayos como el dominó que la verdad es que vio que al retirar en demencia severa podían aparecer de nuevo los síntomas, así que tener cuidado con eso, y en particular para ellos fue minimental menos de 12, más bien avanzada. La dosis comparada entre 10 y 23, la verdad es que no era mejor y con 10 había mejor tolerancia, así que ellos siguen en 10. El óptima, que ese es el parche de ribastigmina, considera el de 23 miligramos como una buena opción, y no olviden que hay un setting particularmente eficiente que es distinto a lo que estamos viendo en Lewy y en Parkinson, ¿ya? Este es la memantina. El efecto de la memantina es muchísimo menos que el efecto de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. O sea, si ya el otro efecto es leve, esto es más leve, pero estadísticamente significativo. Lo mismo, probar 6 meses y si no, retirar. Y además de eso, en esta parte de la revisión había un producto nutracéutico, que este es su nombre comercial, que esa es la foto que se queda en internet, que aparece así como para el Alzheimer, sin embargo no tiene evidencia, ¿ya? ¿Qué tiene lo de siempre? Vitamina B, ácido fólico. En España lo usan, ¿no? Así que, y aparece con su nombre comercial y todo. Y bueno, lo interesante, claro, esto es ejercicio, estimulación cognitiva también. Les puse el gráfico como para que vean un ejemplo de cuando hay un montón de literatura. Si vemos la heterogeneidad, está dentro de lo que nosotros aceptamos, no es la mejor, pero está aceptable. Y ahí vemos cómo la distribución es bastante distinta, pero como finalmente al hacer este metaanálisis pareciera que hay una intervención que favorece. Por lo tanto, las estimulaciones cognitivas son parte de las guías NICE, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque ellos también entienden y hacen mención a que la naturaleza social y multicomponente parece que es beneficiosa. Entonces, ¿cómo evaluar todo eso? Es difícil, el trabajo en realidad el metaanálisis lo apoya, por lo tanto el Reino Unido se queda con usarla. Y lo mismo el ejercicio, la evidencia es poco clara, pero los efectos funcionales y cardiovasculares son evidentes, así que no habría por qué no recomendarla. Y estos son gráficos que la verdad es que hay que revisar en lo personal, eso se los traje para mostrar. Y como ven, la idea es que ustedes se den cuenta que hace este ejercicio que siempre uno quiere hacer, que es separar. ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Tiene psicosis? O sea, piensa que le están robando, piensa que su esposa no es su esposo. O tiene agitación, y así te enseñan a tratarlo. Yo creo que lo importante de esto es leerlo cada uno en su casa, pero el ejercicio ordenado de pensar en las cosas que son modificables, como el delirme, las infecciones, las cosas modificables ambientales, todo lo modificable y cuán riesgoso. Si esas dos cosas en realidad están corregidas, podemos pasar recién a las drogas. Y de las drogas, decir que en realidad es la risperidona la que se lleva en la evidencia. Con todo lo adverso que puede haber en esta familia, la risperidona es la que tiene mejor evidencia, el menor perfil de efectos cardiovasculares, por lo tanto es ella la que se repite durante la revisión, es ella por lo menos la que parte en psicosis, la única, y además de eso, que creo que es algo donde de repente uno olvida, retirar, o sea, reevaluar y retirar, reevaluar y retirar. En el otro tenemos agitación, y en agitación lo que les marqué, la dinámica es la misma, pero lo que les marqué es que aquí tenemos evidencia para risperidona y citalopram, ¿ya? La risperidona gana, el citalopram aquí es un poquito más cuestionado, y a mí me parece súper interesante el cuestionamiento, porque si uno se va como al estudio, la verdad es que los pacientes que respondieron al citalopram tenían agitaciones categorizadas como leves moderadas. Entonces ellos dicen que si la agitación en realidad era leve o moderada, ¿era tan necesario dar un fármaco?
considerando que el citalopram igual prolonga el QT, igual de hiponatremia, entonces que pareciera ser que el perfil de riesgo está por ahí nomás como con el grado de agitación del paciente, pero lo incluyeron ahí y revalor. Esto también es una muestra de cómo los metaanálisis logran muchas cosas, pero ustedes pueden ver la figura que está para todas partes. Y aquí es que hacen énfasis en los gráficos anteriores, que van a ver que al final parece ser que la intervención centrada en la persona, de lo que hemos hablado, los manejos personalizados finalmente, son los que generan evidencia. Y ahí dan algunos tips de qué es un manejo personalizado, que es lo que uno ve acá en salud mental, ¿cierto? Acercarse al paciente, explicarle, hablarle, no llevarle a contra, no hablar fuerte, etcétera, etcétera. Y eso en el fondo está en esa parte del gráfico que ustedes ven, habilidades comunicativas y centradas en la persona, pero tenemos terapia de luz, musical y evidencia para ambos lados. Y esto se los dejé porque en la reunión anterior dijimos, bueno, deberíamos juntarnos con los terapeutas, deberíamos hacer protocolos, ¿cierto? Bueno, aquí está claro el protocolo. En realidad esto uno debería casi que copiar y pegar, adaptándolo a su realidad. Pero dice, en el fondo, cómo hacer que una intervención terapéutica para que sea placentera. Entonces, hacer la evaluación que hacemos nosotros, la BGI, ver las habilidades que tiene la persona, ver el ambiente, ¿cierto? Y qué cosas podemos modificar, y ver la parte de los cuidadores. Y con eso, elegir las actividades y nos indican cuáles son los objetivos, si el componente es leve, es moderado o es alto, y ir modificando en relación a cómo se vaya avanzando. En realidad es simplemente adaptarlo al centro de uno. Y finalmente la depresión, que como dijimos tenemos esta duda si es efecto causa, si es muy temprana parece que no, pero si está como cercana a los 10 años en realidad es importante, pero una vez que se presenta ya en la demencia, si es parte de la demencia, si es una depresión real, ellos discuten esto, o sea, mezclamos estos trabajos, pero hay detrás, podemos estar mezclando un montón de cosas. La Cochrane tiene una reversión de sertralina que no es mejor que placebo, hay un trabajo de mirtazapina, tampoco es mejor que placebo. Acá ellos nuevamente sugieren cómo tratar la depresión y cómo reevaluarlo y monitorizarlo para hacer de nuevo sacar fármacos en caso de no necesitar, cómo los tratamientos psicológicos pueden ayudar en depresión, que parece que tienen un nicho interesante. Ahí nuevamente, ¿qué tratamiento? Ahí se mezclan tratamientos cognitivos, ¿ya? Revisar uno por uno y lo que uno puede hacer en su centro, pero se ve interesante. Y intervenir en el sueño con la luz no fue efectivo. Benzodiazepinas y drogas Z, la verdad es que no demostró ningún tipo de beneficio y sí efectos adversos, por lo tanto ellos también acá son enfáticos en no recomendar. Y acá hay un rol para el clonazepam en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, porque efectivamente disminuye la cantidad de horas en REM y por ende disminuye los episodios que pueden favorecer las caídas o el daño físico del paciente, así que aquí sí hay un rol, ¿ya? Eso se puede usar. Hay un ensayo clínico para metilfenidato y que se describe como leve a marcada mejoría, por lo tanto podría ser útil, pero no está recomendado de regla. Familia y cuidadores, ya nos queda poco. Solamente este gráfico que me pareció maravilloso. Lo del metilfenidato era para la apatía, ¿no? Sí, en general, como que es lo que ellos gradúan como escala, porque, bueno, entrando, ese leve a marcada mejoría de lo que vi es como lo que marcan los cuidadores, como una encuesta. Y ellos, por su percepción, consideran que el paciente está leve mejor. Pero el criterio de inclusión al trabajo, efectivamente, son síntomas como la apatía. Como la diferencia. Entonces, en síntomas de apatía, en realidad no son distintos. La apatía como por escala es la misma. Son los cuidadores los que consideran que mejoraron. Ahí está como lo sutil del... y este me pareció maravilloso porque todos pensamos si alguien es competente o no competente para tomar una decisión. Y esto es un resumen ejecutivo súper básico y muy bueno. Entonces, la pregunta es, yo quiero que mi paciente tome una decisión, ¿qué hago? Obviamente considero el marco legal de mi país, pero primero asumo que el paciente es capaz, a menos que me demuestre lo contrario. Después,
le practico todo tipo de herramientas que yo pueda usar para que él pueda tomar una decisión. Y si a mí me parece que la decisión no es sabia, porque a mí no me parece, eso no quiere decir que la persona no sea competente. Por lo tanto, después de esos 3 principios, tengo que hacer lo siguiente. Le explico a la persona y me trato de dar cuenta si esa persona entiende la información que le estoy dando. Después de eso, tengo que ir a buscar esa información. O sea, yo le explico todo, no te dice esto acá, pero un ejemplo, te vas a dar una vuelta o el otro día te devuelves y rescatas esa información que tú le diste. Y si efectivamente la retiene, perfecto. Y además de eso, tú le dices ya, entonces usted está tomando esta decisión, que te diga cómo la está tomando, qué está poniendo en balance. Y después de eso, que te comunique esa decisión, con la habilidad que tenga, escribir, hablar. Si cumple todo esto, la persona tiene capacidad de tomar su decisión independiente que yo no esté de acuerdo. ¿Ya? De protección, solamente esta diapo, temazo. Yo creo que no había encontrado ninguna revisión que hablara de esto. Ellos hablan de lo prevalente que es el abuso y lo difícil que es ponerlo en gráficos y en estudios, porque la gente no va a hablar del abuso como autor de abuso, o el paciente tiene miedo, por lo tanto no está medido. Y es frecuente el abuso físico y el psicológico. Ellos dicen que de lo que pudieron rescatar están midiendo que el abuso iría más o menos en el rango del 25%. Por lo tanto, que hay que hacer intervenciones que midan cuánto es el abuso. Planteaban hasta el uso de cámaras, que está bordeando un poco en la privacidad, y ahí se va a generar todo un conflicto, pero que el manejo esté nuevamente centrado en la persona. Y hablan mucho de las contenciones, como en algunos países la contención también va en la línea de ir en contra de los derechos humanos. Entonces hay países en donde en realidad no se puede contener a las personas y se tienen que buscar otras alternativas, versus países en donde en realidad la contención no está tan mal mirada. Por lo tanto, vale la pena hablar de eso con más frecuencia. Y finalmente morir, o sea, casi finalmente, porque después viene el remate, pero lo que hacen ellos es mover el modelo de lo paliativo a la demencia, que yo creo que es algo que hemos conversado, pero hay un cuadro que engloba todo lo que conversamos, que va desde la promoción y la prevención de salud, y después cómo uno va, a medida que va avanzando la enfermedad neurocognitiva, va modificando sus objetivos. Quizás al principio sí se van a prolongar la vida, pero después van a estar maximizando confort, y que después de que el paciente fallece también queda una familia. ¿Cómo entregar todo este cuidado? Y esta es la parte más compleja, porque tenemos que lograr que nuestros sistemas de salud sean capaces de enfocar estos 11 puntos anteriores, y ellos nos hacen una sugerencia de cómo deberíamos hacer estos casos gestores, entendiendo que cada país va a tener realidades distintas, que los sistemas sociosanitarios son distintos, pero hay cosas importantes como basarse en la evidencia, lo que ya conversamos, no ponerse a hacer intervenciones multicomponentes sin saber qué es lo que vas a medir, qué tipo de pacientes vas a usar, y que esto tenga gente que pueda seguir, que sea replicable, que tenga protocolos, que tenga un modelo a escala, porque como les decía, la evidencia heterogénea no es protocolizada. Esta parte es muy importante, nadie informa cómo después la otra persona lo replica, entonces quedan ahí perdidos. Y que quizás los desenlaces que buscamos son distintos, porque por ejemplo la evidencia actual es bastante sugerente en calidad de vida y en carga del cuidador, probablemente quizás no en mortalidad, pero en eso sí, y también hay un grado de evidencia que habla efectivamente de la reducción de institucionalización y de la admisión hospitalaria. Por lo tanto, son nichos súper interesantes a desarrollar, muy complejos pero interesantes. Y este era como partía el trabajo, ¿ya? Eran los 6 puntos que ellos creían. No, mentira, estas son las innovaciones. Estos son, ¿qué es lo que les voy a mostrar ahora? Lo que hoy en día son la innovación y cómo entregar cuidado a través de la innovación. ¿Dónde hay desarrollo de innovación? Que es lo que les voy a mostrar al final al cambiar de computador. Hay innovación tanto en el diagnóstico, en el monitoreo, en la asistencia, en la terapéutica y en el cuidado. ¿Ya? En el cuidado de la telemedicina. Yo creo que en Chile es lo que uno más conoce, la telemedicina y los senior suite. Son como lo más cercano a nosotros, pero vamos a ver otras cosas. Y estos eran los mensajes claves con los que partía el paper, que espero que son los que se hayan llevado, que
el número de pacientes con demencia va a aumentar, o sea, van a ser muchos países con demencia, independiente si algunos van a aumentar y disminuir, el global sí va a aumentar. Hay que ser ambicioso con la prevención. Prevención, 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 esto va a ser en etapas más tempranas quizá, con factores de riesgo que van a estar en relación con otros, demencias, cardiovascular, tabaquismo, etc. Hay que tratar los síntomas cognitivos para maximizar la calidad de vida, con algunos roles importantes en la demencia por cuerpos de Levy. Los inhibidores de la colinesterasa efectivamente se pueden usar, pero hay que reevaluarlo. El tratamiento debe ser individualizado. Las familias, hay que preocuparse de su carga al cuidar, hay que planear el futuro, directrices anticipadas, cuidador sustituto, ver la competencia, cómo lo revisamos, la protección de los pacientes con demencia, hay que protegerlos, están siendo abusados psicológica y físicamente y no lo hemos abordado. Manejar los síntomas neuropsiquiátricos como lo vimos, entendiendo que primero corregimos, después echamos manos a los farmacológicos, siendo la risperidona el caballito de batalla. Hay que hablar de fin de vida y vamos a tener que empezar a usar la tecnología en la medida de lo que se pueda, y aquí les traje algunas cosas de lo que vimos en el Congreso Mundial.